por ayudarme. Bueno, vamos a continuar con sistema digestivo. Vamos a ver esta última parte que es como la más enroscadita, les diría, de todas. ¿Por qué? Porque nosotros hasta acá hemos estado viendo, no sé, una proteína, un hidrato de carbono, cómo lo vamos digiriendo a partir de distintas enzimas, hasta que finalmente llega al intestino de la forma más sencilla, no sé, una proteína como aminoácido o un hidrato de carbono como monosacárido, y lo absorbemos. Se terminó el problema. Cuando vimos el tema de las grasas, yo les dije, chicos, en los lípidos no es tan simple como eso. No es tan simple como lo degrado, voy al intestino, lo absorbo y chao. Sino que la absorción del lípido y la manera en que se transportan esos lípidos es un poquito más complicadita, es un poquito más enroscada. Entonces, vamos a arrancar primero con eso, que es el transporte y absorción de lípidos. A ver, esto que ustedes tienen acá, que tal cual lo tienen en el cuadernillo, ahí les digo en qué página, en el apunte de clase, no en el cuadernillo, perdón. Está en el apunte de clase, casi a lo último. Ya les digo en qué página, pues no tenía abierto el... En la página número 18 del apunte de clase. Esto que tienen acá es tal cual. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos un lípido? Cuando comemos una grasa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la realidad es que ese transporte que hacemos del colesterol, cuando lo ingerimos con la alimentación, se llama vía exógena. Ya les voy a explicar por qué. Básicamente podrán relacionarlo con que exógeno viene de afuera. Entonces, esta vía exógena, que es la que ustedes tienen ahí en pantalla, es la vía que vamos a hacer cuando el colesterol venga desde afuera del organismo, cuando yo lo incorpore con mi dieta. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, vamos a ir por partes. Yo ingiero un lípido. Las sales biliares, ¿dónde vienen las sales biliares? De la bilis. Muy bien, vienen en la bilis. Por eso, cuando nosotros ayer estuvimos hablando del hígado, y yo les dije, chicos, la bilis es fundamental para la digestión, el proceso de digestión de lípidos, es por esto. Porque las sales biliares lo que hacen es emulsionar las grasas. Entonces, esas sales biliares vienen contenidas en la bilis. Cuando la bilis se vuelca en el duodeno, entonces ahí se produce una emulsión de las grasas, puntualmente de los lípidos. Esas sales biliares, acuérdense que se sintetizan a partir de colesterol. Entonces, mi hígado, cuando produce la bilis y contiene esas sales biliares son producidas a partir del colesterol. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como nosotros dijimos, este colesterol del que estamos hablando es colesterol que yo ingerí con los alimentos. Entonces, esas sales biliares van a emulsionar estos lípidos, estas grasas, y van a formar micelas. Las micelas son estructuras que se forman cuando, de hecho, por ejemplo, también formamos micelas en otros casos, no solamente con los lípidos, pero una micela es una partícula pequeña que está compuesta de sustancias que se vuelven solubles en agua y que forman como una bolita redonda. Es un conjunto de moléculas que forman como una estructura redonda y las hace solubles en agua. Ahora, estas partículas, estas micelas, pueden llevar adentro sustancias. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Una vez que se forma esta micela, sobre estas micelas actúan numerosas enzimas. Las lipasas, ¿las vieron? ¿De dónde podían venir las lipasas? Estoy en el intestino, ¿de dónde podían venir? ¿Quién producía Del lipasas? páncreas.
Muy bien, exactamente. Entonces, tengo lipasas, tengo colipasas, tengo fosfolipasas y tengo colesterol enterasas. Todos estos son grupos de enzimas que van a atacar esta micela, la van a romper y la van a degradar en ácidos grasos. Ahora, dependiendo de la longitud de la cadena del ácido graso que quede, es qué va a pasar con ese ácido graso después. ¿Qué quiere decir? Si cuando yo degrado esta micela me queda una cadena de ácido graso corta, pequeñita, de entre 10 y 12 carbonos, del intestino, esos ácidos grasos pasan al torrente sanguíneo y viajan unidos a la albúmina del torrente sanguíneo. Acuérdense que la albúmina era una proteína ¿de dónde? ¿De qué parte de la sangre? Del plasma. Las albúminas, el fibrinógeno, las globulinas, son proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo. Entonces, cuando yo rompo la micela y el producto de la degradación es un ácido graso de cadena pequeña, de entre 10 a 12 carbonos, ese ácido graso, así como está, esos ácidos grasos, se absorben a partir del, o sea, en el intestino, y directamente se unen con las albúminas de la sangre y pasan a el torrente sanguíneo. Entonces, esto no reviste mayor complicación porque directamente el torrente sanguíneo transporta esos ácidos grasos unidos a la albúmina. El problema es que cuando yo rompo esa micela y la cadena de ácido graso que me queda tiene más de 12 carbonos, no puedo hacer lo mismo. No lo puedo transportar directamente unido con la albúmina por la sangre. Entonces, el mecanismo se complica. Piensen que esto lo estamos haciendo nosotros para absorber un lípido que llegó al intestino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la cadena que me queda tiene más de 12 carbonos, lo que ocurre es que se produce una esterificación. Se reesterifica. ¿Qué quiere decir esterificar? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un éster? Es un compuesto orgánico. ¿Cómo está formado? ¿No lo han visto todavía en química? Son dos cadenas unidas con un oxígeno. Bueno, el éster es la unión de un ácido graso con un alcohol. Entonces, qué es lo que ocurre? Cuando nosotros formamos, cuando la cadena tiene más de 12 átomos de carbono, lo que ocurre es que se esterifica ese ácido graso con colesterol, o sea, y se une a algo que se llama lipoproteínas, que ahora vamos a ver qué son. Pero claramente, si se llama lipoproteína, quiere decir que debe tener una parte de grasa y una parte proteica, porque justamente se llama lipoproteína. Como les dije, el éster es la unión de un alcohol con una grasa. Entonces, acá lo que vamos a unir es colesterol, ésteres de colesterol, con estos triglicéridos que formé acá. Esto que tengo acá se va a unir con una lipoproteína, en realidad no con una sola, sino con más de una lipoproteína, o sea, se van a unir con proteínas, y me van a formar lo que se llama el kilomicrón. Ese kilomicrón, una vez que se forma, abandona las células del intestino, el epiteliocito, e ingresa a los vasos linfáticos. El kilomicrón, chicos, es un tipo de lipoproteína. ¿Qué significa? Que está formado por
lípidos, como el colesterol, como los triglicéridos, y proteínas que se les llama apoproteínas. Esto es un kilomicrón. Miren, tengo triglicéridos, acá, los dijimos, lo vimos, colesterol, ácidos grasos, acá tenemos colesterol también esterificados, ácidos grasos. Miren, fíjense cómo el colesterol rodea y a su vez esto está recubierto por fosfolípidos y proteínas que se les llama apoproteínas. Todo esto es un kilomicrón. Es un tipo de lipoproteína. Es la forma en que se transportan los lípidos que nosotros ingerimos por la vía digestiva. Quiere decir, chicos, que cuando nosotros consumimos un lípido, no es que listo, chau, lo absorbo y ya está, sino que cuando yo formo la micela, vuelvo un poquito para atrás, formo la micela, degrado la micela, si la cadena de ácido graso que a mí me queda es muy grande, se va a unir con colesterol y ácidos y triglicéridos, perdón, y me va a formar el kilomicrón, que es esto que tengo acá, que es una estructura redondeada. Fíjense que las proteínas que se llaman apoproteínas se encuentran por fuera, también encuentro fosfolípidos por fuera, tengo colesterol, tengo triglicéridos, entonces toda esta estructura es lo que nosotros llamamos un kilomicrón. ¿Qué va a hacer ese kilomicrón cuando se forme en el intestino? En los enterocitos del intestino, va a ingresar a los vasos linfáticos. Ani, decime. Dani, no entendí muy bien. O sea, las lipoproteínas se unen a los ésteres y forman el kilomicrón. No, el kilomicrón es un tipo de lipoproteína que está formado por colesterol, triglicéridos, ácidos grasos y proteínas, que son estas que tenés acá, que se llaman apoproteínas. ¿Se entiende? O sea, todo esto es un tipo de lipoproteína. No hay un solo tipo de lipoproteína. Hay, ahora vamos a ver las restantes, pero el kilomicrón es uno de los tipos de lipoproteínas, que es una de las formas en que nosotros transportamos los lípidos. ¿Mm? Como les dije, el kilomicrón tiene una parte lipídica, triglicéridos, colesterol, fosfolípido, y una parte proteica, que son esas bolitas azules que ustedes ven, que son las apoproteínas. Entonces el kilomicrón tiene un núcleo central de triglicéridos, ácidos grasos y colesterol, está rodeado por colesterol libre y está recubierto por fosfolípidos y apoproteínas. Esa es la estructura de un kilomicrón. Esta cobertura, chicos, de apoproteínas, lo hace al kilomicrón fácil o le permite esta cobertura ser hidrofílico, es decir, que permite su transporte por el agua. Esa cobertura, esta cobertura que tenemos acá, lo hace al kilomicrón soluble en agua, es decir, le permite al kilomicrón ser hidrofílico. Entonces, formé el kilomicrón, va a pasar ese kilomicrón al sistema linfático, escuchen bien, al sistema linfático, al vaso linfático que se encuentra en la microvellosidad. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer que yo les mostré los pliegues, las vellosidades intestinales y las microvellosidades? Y les dije, chicos, dentro de la vellosidad intestinal yo tengo capilar sanguíneo, capilar linfático. Bueno, cuando el kilomicrón se forma, pasa al sistema linfático de la vellosidad intestinal esa y luego se incorpora al torrente sanguíneo. Ahora, esto que hemos estado hablando, este kilomicrón que acabamos de formar,
Es un kilomicrón que viene de la alimentación. Se formó con los lípidos que nosotros comimos. Es una lipoproteína, ya vamos a ver que es una lipoproteína de gran tamaño, vamos a ver eso en qué influye, que sea de gran tamaño, de menor tamaño, de mayor densidad o de menor densidad. ¿Hasta acá se entiende bien? Sí. Bien. Seguimos. Cuando nosotros hablamos de transporte, ya absorbimos. Cuando nosotros hablamos de transporte, nosotros los lípidos los podemos transportar de dos maneras. Podemos transportarlo desde el intestino al hígado o podemos transportarlo del hígado hacia los tejidos o desde los tejidos al hígado. Es decir, nosotros vamos a hablar ahora de dos tipos de transporte de lípidos. La vía exógena, que es cuando yo transporto un lípido desde el intestino hacia mi hígado, y la vía endógena, que es cuando transporto lípidos desde el hígado a los tejidos o desde los tejidos al hígado. Vamos a empezar primero con la vía exógena, que es cuando yo transporto lípidos desde mi intestino al hígado. ¿Qué va a pasar? Formé los kilomicrones. Los acaban de ver cómo se formaron. Ese kilomicrón va a pasar por los conductos linfáticos, como dijimos, y va a pasar después a la circulación general, es decir, a la sangre. Existe una enzima que se llama lipoproteína lipasa que ataca a este kilomicrón, le elimina parte de los triglicéridos que tiene en ácidos grasos y glicerol. Entonces, lo que queda del kilomicrón se llama kilomicrón remanente. ¿Qué tiene ese kilomicrón remanente? Poco triglicérido, porque ya no tiene, porque se los eliminó la lipoproteína lipasa, y tiene más cantidad de colesterol. Así, este kilomicrón remanente va al hígado nuestro para que el hígado lo degrade, para que el hígado lo metabolice. Repito, estos lípidos son los que acabamos de formar, en realidad que se formaron cuando comí con la dieta. Formé un kilomicrón. Ese kilomicrón pasó a vasos linfáticos y luego a la sangre. Actuó sobre él una lipoproteína lipasa que lo que hizo fue eliminarle a estos kilomicrones los triglicéridos y entonces desde este momento este kilomicrón queda desprovisto de triglicéridos y abundan más en colesterol. Así como está, se llama kilomicrón remanente y va al hígado para ser degradado o metabolizado por el hígado. ¿Se entiende? Entonces, en la vía exógena, consumí un lípido, llegó al intestino, formé un kilomicrón. El kilomicrón pasa a los conductos linfáticos y de ahí a la sangre actúa la lipoproteína lipasa, me degrada parte de los triglicéridos y el kilomicrón que queda, que se llama kilomicrón remanente, va al hígado para ser degradado. Eso se llama vía exógena. Sí, Dai, con ese colesterol se forman las sales biliares. Con ese colesterol y con el que me traen otras lipoproteínas más. Sí, exactamente. Sí, porque el hígado no es que necesita colesterol cero. El hígado necesita colesterol para, por ejemplo, formar la bilis y también porque parte de ese colesterol va a ser llevado a algunas glándulas, por ejemplo, que lo necesitan o a algunos tejidos que lo necesitan. Entonces ya vamos a ver cómo lo lleva a esos tejidos. Pero sí, ese colesterol puede ser usado para sintetizar las sales biliares del hígado. Sí, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? No, Dani. Bien. Ahora, vamos con la otra vía. Acá se complica un poquito más. Vamos con la vía endógena. Voy a transportar colesterol
hacia los tejidos y de los tejidos al hígado. Acá van a intervenir, chicos, otras lipoproteínas como las VLDL, que se llaman lipoproteínas de muy baja densidad, las IDL, que se llaman lipoproteínas de densidad intermedia, las HDL, que se llaman lipoproteínas de alta densidad, y las LDL, que se llaman lipoproteínas de baja densidad. Todas estas también son lipoproteínas, con alguna diferencia respecto al kilomicrón, pero también son tipos de lipoproteína. Entonces, en la vía endógena yo voy a llevar lípidos hacia los tejidos y desde los tejidos hacia el hígado. Empezamos con la síntesis de proteínas de muy baja densidad, las VLDL, que produce el hígado. ¿Qué hace con esas VLDL? Transporta a los tejidos del cuerpo los triglicéridos que han sido sintetizados por el hígado. Estas las produce el hígado, a las VLDL. Sobre esas VLDL actúa otra vez la enzima lipoproteína lipasa. Le retira triglicéridos, entonces cuando yo a la VLDL le retiro triglicéridos, se convierte en IDL, es decir, en una lipoproteína de densidad intermedia. Ahora, esta IDL dura muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque la IDN le dona sus fosfolípidos y capta colesterol a partir de las HDLs, y hay dos opciones. Pueden ser recapturadas por el hígado o pueden convertirse en LDL, que son las lipoproteínas de densidad baja. Yo sé que suena todo esto como un quilombo, ahora lo vamos a ver en una gráfica y se va a entender mejor. En realidad, las que a nosotros más nos importan son estas dos, las LDL y las HDL. Este es el famoso colesterol malo y colesterol bueno. No sé si alguna vez lo han visto, se han hecho un análisis, y en el análisis te piden el colesterol malo, el colesterol bueno, no le llaman malo bueno, le llaman HDL y LDL. En realidad, el HDL y el LDL es una lipoproteína que lleva dentro colesterol. Entonces, lo que pasa es que la manera en que yo la transporto al colesterol es en forma de HDL y de LDL. Por eso cuando a mí me lo miden en sangre y me sacan sangre para medirme cómo estoy de colesterol, me piden LDL y HDL. Porque obviamente si el LDL está alto, quiere decir que tengo el colesterol alto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver la estructural, pero ¿cuál es la diferencia funcional entre el LDL y el HDL? Bueno, el LDL va a llevar colesterol a los tejidos, a las glándulas, porque, por ejemplo, yo necesito colesterol para las membranas celulares, necesito colesterol para sintetizar hormonas tiroideas. Entonces, el LDL, que es el famoso colesterol malo, lleva colesterol hacia tejidos y hacia glándulas. Cuando llega a ese tejido o a esa glándula en particular, son captadas esas LDL, que adentro tienen colesterol, por endocitosis mediada por receptor. Ahora, ¿por qué decimos que es malo el LDL o el colesterol? Porque el LDL, cuando transporta el colesterol hacia los tejidos, hacia las glándulas, también lo puede depositar en las arterias. Entonces, por eso es que se le llama colesterol malo, porque cuando lleva colesterol hacia los tejidos, hacia las glándulas, cuando hay exceso, empieza a depositar colesterol en las paredes arteriales. Y eso es lo que se conoce como capa arteriosclerótica, y es lo que aumenta el riesgo, por ejemplo, de tener infartos
o de tener un ACV. No es que el colesterol sea malo. De hecho, este colesterol lo necesito. Lo que pasa es que no tiene que estar en exceso, pero lo necesito. Lo necesito porque es quien se va a encargar de llevar el colesterol que necesito para la membrana de mis células y el colesterol que necesito para sintetizar hormonas. No hay otro que me lo lleve. Entonces, ¿tengo que tener LDL cero? No. Tengo que tener colesterol. Lo que pasa es que no tiene que ser tan alto. El HDL, este siempre le decimos camión de reparto y a este camión de basura, porque este reparte colesterol a los tejidos y el HDL, las HDL, hacen el proceso contrario. Pueden ser sintetizadas en el intestino o en el hígado y hacen el proceso al revés. Llevan colesterol de los tejidos al hígado para que sea metabolizado. Entonces es el camión de basura. Nos recoge el exceso de colesterol que encuentra y lo lleva al hígado para que el hígado lo degrade. Entonces a esto se le suele llamar colesterol bueno y a este colesterol malo. Entonces también se les llama camión de reparto y camión de basura. Este recoge el colesterol, lo lleva al hígado y este distribuye el colesterol por el cuerpo. Miren, ahora ya les explico esto. Esto es un poquito lo que hemos estado hablando de la vía exógena y de la vía endógena. Están las dos vías acá juntas. En la vía exógena, la acabamos de ver, ingreso comida, lípidos, llegan al intestino, en el intestino se une con las sales biliares, formo micelas, degrado las micelas. Si el ácido graso que se forma es más de 12 carbonos, se une con colesterol, se une con triglicéridos y me forma el kilomicrón, que es esto que vimos al principio de todo. Esto que vimos acá, hasta acá. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí vimos, eso se llama vía exógena. Pasa al sistema linfático, pasa a los capilares sanguíneos y actúa una enzima que se llama lipoproteína lipasa que les retira triglicéridos y entonces esos kilomicrones que quedan se llaman kilomicrones remanentes. Obviamente tienen poco triglicérido y más colesterol. ¿Dónde van esos kilomicrones remanentes? Al hígado a ser degradados. Por ejemplo, el colesterol que le traen le puede servir para sintetizar las sales biliares. ¿Dónde uso esas sales biliares? En el proceso que acabamos de ver, en la formación de las micelas. Esto es la vía exógena. Hasta acá es lo que forma en el intestino y a partir de acá es el transporte del intestino hacia el hígado. Esto es vía exógena. ¿Se entiende hasta acá? ¿Esa parte? Medio que me perdí, Dani. Yo Bien. también, Dani, pero en la vía endógena. Bueno, ahora vemos la vía endógena. Vamos a repasar la vía exógena. La vía exógena se llama exógena, primero, vos comés grasa en la dieta. No sé si te perdiste en la formación del kilomicrón o en lo que viene después. Pero bueno, no importa. Vos consumís grasa, llegan al intestino. En el intestino te encontrás con las sales biliares, que están en la bilis. Se forma, en ese intestino, se forman micelas. Esas micelas las degradás. Formás ácidos grasos. Esos ácidos grasos se unen con colesterol, con triglicéridos, y te forman kilomicrones, que es una lipoproteína. ¿Se entiende esta parte? Sí, eso sí. Bien. ¿Qué pasa con el kilomicrón? Pasa a los capilares linfáticos. Del capilar linfático pasa a la sangre. Y cuando está esos kilomicrones en sangre, actúa sobre el kilomicrón una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que lo que hace es eliminarle triglicéridos a este kilomicrón.
le saca parte de estos triglicéridos que tiene acá, se los elimina. Entonces el kilomicrón queda con más colesterol que triglicéridos. Eso se llama kilomicrón remanente, es decir, se forma un kilomicrón remanente. Así se transporta al hígado. Llego al hígado. ¿Qué hace el kilomicrón? El hígado me degrada este kilomicrón y el colesterol que el kilomicrón me traía, por ejemplo, lo usa para formar las sales que forman la bilis. Yo les dije que las sales biliares estaban formadas por colesterol. Entonces, cuando el kilomicrón me trae al hígado colesterol, puedo usar parte de ese colesterol para formar sales biliares. Y esas sales biliares, obviamente, se usan para el proceso que vimos recién en la formación del kilomicrón. Pero, ¿por qué se le llama vía exógena? Porque en la vía exógena vos lo que haces es, transportás lípidos del intestino hacia el hígado. Por eso se llama vía exógena. ¿Se entendió mejor ahí, Ani? Sí, Dani, ahora sí. Lailu me pregunta, ¿genero LDL en exceso cuando como alimentos con mucha grasa? Por ejemplo, la carne vacuna o de cerdo. El colesterol, a ver, cuanto más grasas consumás, más kilomicrones generás, por lo tanto, más colesterol va al hígado y por lo tanto tu hígado más LDL produce. La carne vacuna, la carne de cerdo no tiene tanta grasa. Tiene más grasa la carne vacuna que la carne de cerdo. Pero sí, cuando consumas grasa en general. Sí, Ailu. Vamos a la vía endógena para que entiendan. En la vía endógena voy a transportar colesterol a los tejidos o de los tejidos al hígado. No vienen del intestino. Van a los tejidos o de los tejidos al hígado. Entonces, ¿cómo es este mecanismo? Mi hígado produce VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Esas lipoproteínas de muy baja densidad, lo que ocurre es que actúan sobre estas, pasan a los capilares y actúan sobre estas otra vez la misma enzima que actúa acá, la lipoproteína lipasa. Otra vez les retira ácidos grasos, triglicéridos, y se convierte en una IDL. Esa IDL que queda puede pasar dos cosas, que la vuelva a captar el hígado o que se transforme, siga perdiendo lípidos y se transforme en una LDL. La LDL es el famoso colesterol malo, es decir, es una lipoproteína de baja densidad. Entonces, ¿cómo hago para transformar? Cuando la IDL se forma, puede ser recaptada directamente como IDL o seguir perdiendo proteínas y triglicéridos y convertirse en LDL. ¿Qué hace esa LDL? Lleva colesterol a los tejidos, lleva colesterol a las glándulas. Este es el famoso colesterol malo. Por otro lado, el HDL era el colesterol bueno, el camión de basura. Me recoge el colesterol de los tejidos y me lo lleva al hígado a ser degradado. ¿Dónde se produce esas HDLs? Se pueden producir en el intestino o también se pueden producir en el hígado. Entonces, esta lleva colesterol a mis tejidos y a mis glándulas, esta retira colesterol en exceso y lo lleva al hígado para que el hígado lo metabolice. Entonces, lipoproteína kilomicrón, lipoproteína de muy baja densidad, lipoproteína de baja densidad, lipoproteína de alta densidad, lipoproteína de densidad intermedia. Todas son lipoproteínas.
todas. Obviamente cumplen funciones distintas y estructuralmente también son distintas. Ahora vamos a ver estructuralmente en qué son distintas. Pero funcionalmente, por ejemplo, estas dos hacen el proceso contrario. El colesterol bueno me lleva la lipoproteína de alta densidad o colesterol bueno, me lleva el exceso al hígado para que sea degradado, y el malo hace el proceso contrario, lleva colesterol a los tejidos y a las glándulas. Cuando yo lo tengo muy alto, empieza a depositar colesterol en la pared de mis arterias. ¿Se entendió mejor ahí? Díganme si no lo vuelvo a explicar. Miren, Sí, esto que tenemos acá son todos los tipos de lipoproteínas que les mencioné. Todos. Tengo la lipoproteína de alta densidad, que es el famoso HDL, que es la que yo le llamo buena, el colesterol bueno. Tengo kilomicrón, miren el tamaño del kilomicrón comparada con el resto de las lipoproteínas. ¿Ven que cada vez es más chiquitita? Le sigue en tamaño la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, la lipoproteína de densidad intermedia, IDL, y la lipoproteína de baja densidad, LDL. Fíjense el tamaño, 1000 nanómetros, 70 nanómetros, 40 nanómetros, 20 nanómetros, 10 nanómetros. Ahora, más allá de la función que cada uno cumple, estructuralmente son distintas. Se dice que tienen distinta densidad. ¿Qué significa que tengan distinta densidad? A esta se las llama de alta densidad, de baja densidad, de densidad intermedia, de muy baja densidad. Pero ojo con lo que les voy a decir ahora. Cuanto más densidad tenés, es que menos lípidos tenés adentro. Fíjense que el kilomicrón es todo colesterol y triglicérido. Y fíjense que a medida que voy achicando, cada vez el contenido lipídico es menor. Entonces, a más densidad, menos contenido lipídico. ¿Se entiende esto? ¿O se perdieron? Sí, Dani. Sí. Bien, entonces, por eso, cuando nosotros le llamamos HDL, decimos de alta densidad, o LDL decimos de baja densidad. En realidad la densidad está relacionada con el contenido de lípidos que tiene. El kilomicrón, mire el tamaño que tiene comparado con el HDL, 1010 nanómetros. Todo esto que contiene acá es grasa, es lípido, porque este es el que formo con lo que comí. Entonces está lleno de lípidos. Tiene colesterol, tiene triglicéridos, tiene fosfolípidos. Miren la diferencia de tamaño. Entonces, en conclusión, a más densidad, menos contenido de lípidos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Nadie murió en el intento? ¿No? Bueno, sigo. Entonces, miren, acá está un poquito lo que estábamos hablando recién del famoso colesterol malo, colesterol bueno y el colesterol total. Cuando ustedes hacen un análisis de sangre y el médico quiere analizar sus niveles de colesterol, siempre pide HDL, LDL y colesterol total. El colesterol total mide todos los tipos de colesterol que tenemos, el bueno y el malo, todo. Entonces, para nosotros considerarnos personas sanas, nuestro colesterol total tiene que ser menor a 200 miligramos por decilitro. Cuando tenemos más de 240 miligramos por decilitro de colesterol total, quiere decir que tenemos más riesgo de padecer una enfermedad, por ejemplo, coronaria. Pero el colesterol total mide todo el colesterol que tenemos, el bueno y el malo,
todos los tipos de colesterol. El LDL, que es el colesterol malo, yo lo tengo que tener lo más bajo posible. No es que tengo que tener 0, sino que lo tengo que tener menor a. Por ejemplo, lo tengo que tener menor a 100 miligramos por decilitro, y las personas que tienen antecedentes de infartos, ACV y cosas así, menor a 70 miligramos por decilitro. Pero fíjense que no tengo que tener 0, no me dice, che, tenés que tener el colesterol malo en 0, porque en realidad yo necesito que el colesterol malo me lleve colesterol a los tejidos, me lleve colesterol a las glándulas, entonces no puede ser 0, pero sí tiene que ser menor a un valor límite. En cambio, el colesterol bueno, las HDL, que son las que mis camiones de basura me recogen el exceso de colesterol y lo llevan al hígado para que lo excrete, tiene que ser lo más alto posible. Más de 40 miligramos por decilitro en el hombre y más de 50 miligramos por decilitro en la mujer. Entonces, esto ustedes con un análisis de sangre, si alguno se ha hecho un análisis y lee su análisis, fíjese que si les han pedido colesterol, no siempre se piden, no es un hemograma común, sino que a veces se los piden, analicen y fíjense que generalmente se pide colesterol total, HDL y LLDL. Generalmente se piden las 3 cosas juntas para analizar ¿cómo se llama? No solamente cuánto colesterol tienen en total, sino cuánto colesterol tienen bueno y cuánto colesterol tiene malo, porque a lo mejor yo tengo el colesterol alto total porque tengo el colesterol bueno muy elevado, y eso no sería un problema. ¿Sí? En realidad, lo que yo debería tener es alto el colesterol bueno y lo más bajo el colesterol malo. ¿Se entiende? Sí, Dani, Dani. una pregunta. Dime. Si tenemos más de 100 miligramos por decilitro del colesterol malo, ¿qué nos pasaría? Y tenés más tendencia a tener infartos, más tendencia a tener ACV. ¿Por qué? Porque como vos tenés un exceso de LDL, lleva a tus tejidos, lleva a tus glándulas y el exceso lo empieza a depositar en tus arterias. Entonces, lo que ocurre, voy a ver si no me dice nada, si puedo prender un poquito. Lo que ocurre es que la arteria, la pared de la arteria, empieza a taparse toda con colesterol. Entonces cada vez la luz de la arteria se hace más chica y ahí es cuando se producen los infartos, los ACV, eso se llama capa arteriosclerótica y básicamente es colesterol depositado en las arterias. Entonces por eso uno asocia, y de hecho si lo ves en la tele, el colesterol alto con los infartos, con el ACV, porque lo que hace el colesterol malo es cuando lleva el colesterol a tus membranas, a tus glándulas, el exceso lo empieza a depositar en las arterias. Entonces, cuanto más altos tenga, ese exceso en algún lado va, para algún lado va a parar. ¿Te lo va a depositar en el tejido adiposo? Sí, en parte, pero también te lo va a depositar en las arterias. Entonces ahí te aumenta el riesgo de las enfermedades coronarias. Ese sería el riesgo. ¿Se entiende, Belu? Sí, Dani, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguna duda con el metabolismo de los lípidos? Bueno, vamos entonces a otro proceso complicado. El catabolismo del grupo hemo. ¿Qué significa esto? A ver, ¿se acuerdan que yo les dije que en el hígado nosotros íbamos a producir un pigmento que le iba a terminar dando la coloración a la materia fecal? Bueno, cuando los glóbulos rojos están en sangre y ya no sirven más, están seniles, están envejecidos, acuérdense que un glóbulo rojo vivía entre 120 y 130 días, cuando el glóbulo rojo no funca más, lo tengo que degradar. Entonces,
Cuando degrada un glóbulo rojo, ¿qué pasa? ¿Y qué tendrá que ver con el sistema digestivo que estamos viendo? Bueno, ya van a ver que ese producto de la degradación es lo que le termina dando color a la materia fecal. Entonces, por eso lo vemos acá, porque si no, ¿por qué no lo vimos en sangre si estoy degradando glóbulos rojos? Porque en realidad, lo que a mí me importa que vean acá es, cuando rompo el glóbulo rojo, rompo el pigmento que tiene adentro, que es la hemoglobina, y lo que queda de eso es lo que a mí me interesa que ustedes vean. Entonces, miren lo que pasa. Degrado glóbulos rojos. Vivió el glóbulo rojo 120 días, aprox, no me sirve más, está viejo, lo tengo que degradar. ¿Dónde se va a degradar? Existe lo que se llama un sistema macrofágico tisular que se encuentra principalmente en el hígado, en las células de Kupfer del hígado, en el vaso sobre todo y en la médula ósea. Principalmente es en el vaso. Si se llama sistema macrofágico tisular, son macrófagos. Entonces, ¿qué hacen? Te engloban al globulito rojo y chau, globulito rojo, te fuiste. Entonces, ¿qué pasa con el pigmento que tenía dentro mi glóbulo rojo, la hemoglobina? Cuando pase por este sistema macrofágico tisular, se va a degradar en globina y grupo hemo. La globina es una proteína, chicos. Como toda proteína, la vuelvo a usar. Degrado hasta formar los aminoácidos y esos aminoácidos me sirven de nuevo para sintetizar otra cosa. El problema acá está acá. Esto. Porque el grupo hemo tenía o tiene un hierro en el medio, que es el que transporta el oxígeno, y una porción que se llama porción porfirínica que rodea a ese hierro. Entonces, sobre ese grupo hemo, actúa una enzima que se llama hem-oxigenasa o hemooxigenasa. ¿Qué hace? Degrada a este grupo hemo en hierro, monóxido de carbono y biliverdina. ¿Estamos hasta acá? ¿Nadie se perdió? Yo, Bien. Dani, perdón. A ver, ¿dónde te perdiste? ¿En qué parte te perdiste? Dime, no hay problema. Sé que son procesos complicados. Lo de la enzima oxigenasa. Bien. Viene el globulito rojo. El sistema macrofágico tisular ataca. Lo degrada a la hemoglobina, que es el pigmento que tiene, lo rompe en globina y grupo hemo. Sobre este grupo hemo va a actuar una enzima que se llama hem o hemooxigenasa y va a transformar este grupo hemo en monóxido de carbono, hierro y un pigmento, que ya lo vamos a ver, que se llama biliverdina. Ahora, esto se va para un lado y esto se va para el otro, porque el proceso sigue. El hierro yo lo voy a volver a utilizar. El hierro se va a unir a una proteína que se llama transferrina y lo voy a llevar a la médula ósea. ¿Para qué lo voy a llevar, Dani, a la médula ósea? Para formar nuevos glóbulos rojos. O sea que no lo pierdo. ¿Se entiende? O sea, el hierro que viene de cuando degradé mi grupo hemo, lo voy a transportar unido a la transferrina a la médula ósea, que es el lugar donde formo mis nuevos glóbulos rojos. Pero por otra parte, el hierro va a ser transportado al hígado y se va a almacenar como ferritina. No sé si alguna vez han escuchado a las abuelas que dicen hay que comer hígado porque tiene mucho hierro. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, Sí, sí. ¿por qué tiene el hígado mucho hierro? Porque cuando yo degrado los glóbulos rojos, parte de ese hierro se va a la médula para volver a formar otros glóbulos rojos y parte de ese hierro se almacena en el hígado. Entonces por eso el hígado tiene tanto hierro. Ahora, esto queda ahí. Ya está con el hierro. Me voy a encargar ahora de lo complicado que es la biliverdina.
que es el otro compuesto que surge de acá. Dijimos monóxido, hierro y biliverdina. ¿Qué pasa con la biliverdina? La biliverdina, perdón, es atacada por otra enzima más, que se llama biliverdina reductasa, que convierte a mi biliverdina en bilirrubina no conjugada. También se le llama bilirrubina indirecta a esta bilirrubina. Aproximadamente, por cada gramo de hemoglobina, se sintetizan 35 miligramos de bilirrubina, o sea que aproximadamente sintetizamos entre 250 a 350 miligramos por día. Entonces, ya la biliverdina no es biliverdina. Esta enzima me la transformó en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. ¿Qué pasa con esa bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta? Bueno, les cuento una cosa. Esa bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta no es fácil de transportar. ¿Qué quiere decir esto? Es insoluble por ser hidrofóbica y entonces, para yo poder transportarla a esta bilirrubina no conjugada o indirecta, la uno con las albúminas del plasma de mi sangre, las mismas albúminas que me transportaban ácidos grasos recién. Bueno, las mismas albúminas se van a unir a esta bilirrubina no conjugada o indirecta y la van a llevar, ven, acá está, ¿hasta dónde, Daniela? Hasta el hígado. Repito, esta bilirrubina indirecta, como es no soluble, se va a unir con las proteínas del plasma, la albúmina. Una albúmina capta 2 bilirrubinas indirectas y van a ir hasta mi hígado. Llegaron a mi hígado. ¿Qué va a pasar? El hígado va a captar a este complejo de la albúmina con la bilirrubina y lo va a transportar adentro del hepatocito, de la célula del hígado, al retículo endoplasmático liso. ¿Qué va a hacer ahí? Me va a unir la bilirrubina no conjugada con un ácido que se llama ácido glucurónico, por medio de otra enzima que se llama UDP glucuronil transferasa. ¿En qué se va a transformar? En bilirrubina conjugada o directa. ¿Qué va a pasar con esta bilirrubina? Está en el hígado, se va a difundir por las membranas celulares y con mi bilis se va a ir hasta el intestino. Es decir, esta bilirrubina conjugada forma parte de la bilis. ¿Dónde volcábamos la bilis? En el intestino. Cuando llegue al intestino, sigue la transformación. La bilirrubina conjugada, las bacterias del colon, que las estuvimos viendo ayer, lo transforman en un compuesto que se llama estercobilinógeno u orobilinógeno. Ese compuesto, cuando toma contacto con el aire, se llama urobilina y le da color a la orina, o estercobilina y le da color a la materia fecal. Es un pigmento oscuro. Entonces, ahora les voy a mostrar un gráfico general para que lo entiendan mejor. Entonces, el 80% de la estercobilina le da color a las heces. Por eso las heces tienen color marrón, porque la estercobilina tiene color marrón. El 20% restante, 5% se reabsorbe y vuelve a pasar otra vez al hígado, y el 15% es el que se va con la forma urobilina y le da color a la orina. Entonces, este pigmento, porque la estercobilina y la urobilina estructuralmente son iguales, lo que cambia es que uno se libera por orina y el otro se libera por materia fecal, pero son los que le dan el color a la orina y a la materia fecal. Entonces, miren, esto que tienen acá es lo que acabamos de ver. Glóbulos rojos. El sistema macrofágico me degrada a estos glóbulos, me forma globina y grupo hemo. Grupo hemo me separa la hemoxigenasa al hierro y a la biliverdina.
Hierro, acá faltaría una flechita que dijera monóxido de carbono, pero bueno. Hierro vuelve a almacenarse en la médula ósea para formar otra vez glóbulos rojos, o se va al hígado a almacenarse como ferritina. Se formó biliverdina. Hay una enzima que se llama bilirrubina reductasa que la convierte en bilirrubina no conjugada o indirecta. No puede circular solita. Se une a las albúminas de la sangre y va por sangre. Chau, te fuiste a bilirrubina no conjugada. ¿Hasta dónde te fuiste? Te fuiste al hígado. ¿Qué va a pasar? El hepatocito va a captar esta bilirrubina no conjugada y la une con un ácido que se llama ácido glucurónico, mediante una enzima que se llama glucuroniltransferasa. ¿Qué se forma cuando se unen estos dos? La bilirrubina pasa de ser no conjugada a ser bilirrubina conjugada. Esto está pasando en el hígado, en el hepatocito. ¿Y qué hace el hígado? Ah, produce bilis. ¿Y dónde la vuelca la bilis? Ah, en el intestino delgado. Entonces, vuelca la bilis en el intestino delgado y cuando llega al colon se encuentra con bacterias la bilis. ¿Y qué pasa? Estas bacterias, ¿qué hacen? Me convierten la bilirrubina conjugada en urobilinógeno o estercobilinógeno. Cuando este compuesto toma contacto con el aire, se transforma en estercobilina y es el color marrón de las heces típico. El 80% de este compuesto se transforma en estercobilina y le da color a la materia fecal. El 20% restante, 5% se reabsorbe y 15% se transforma en urobilina, también en contacto con el aire, y le da color a mi orina. ¿Se entiende? Por eso la materia fecal es marrón, por la estercobilina. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien murió en el camino? ¿Están vivos? ¿Ustedes querían saber medicina? Bueno, acá la tienen la mía. Sí, Dani. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se produce una alteración? Vamos a ver qué pasa cuando se produce alguna alteración. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado una persona que está amarilla y que tiene ictericia? ¿No? Sí, Dani. Bueno, ¿qué es esto? A la persona se le ven, no, así no, se le ven los ojos amarillos, la piel amarilla, eso se llama ictericia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la persona tiene una deficiencia hepática, como por ejemplo una hepatitis o una cirrosis, el hígado no está funcionando bien, o tiene obstruidas las vías biliares, las vías donde se tienen que volcar la bilis, por ejemplo, en el duodeno, o tiene una excesiva hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces la bilirrubina no conjugada queda en sangre. ¿Y qué pasa si queda en sangre? La persona queda amarilla. Eso se llama ictericia. Porque por algún motivo el hígado no pudo captar la bilirrubina, no pudo hacer esto, o no lo pudo volcar en el intestino, entonces me quedó la bilirrubina dando vuelta en la sangre. Entonces se le dice a la persona que tiene una bilirrubinemia, tiene un exceso de bilirrubina. ¿Se entiende esto? Sí, Dani. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo no puedo secretar correctamente la bilis hacia el intestino? Por ejemplo, porque tengo una obstrucción. Bueno, la materia fecal me queda más clara, porque no tengo estercobilina en la materia fecal. Es decir, si acá no se vuelca correctamente en el intestino, no hay estercobilina y entonces la materia fecal no es marrón, es clara. Entonces se produce lo que se llama
hipocolia. La materia fecal es más clara de lo normal. Pero generalmente esto, cuando yo no lo puedo volcar en el intestino para que se transforme en estercobilina y me dé el color en la materia fecal, esa bilirrubina se va por la orina. Entonces, como tengo bilirrubina en orina, me da un color marrón en la orina, Coca-Cola, que se llama coluria. Miren, eso es una orina normal y esa es una orina con coluria. Y esa es una materia fecal con hipocolia. Entonces, ¿qué significa la hipocolia? Mi materia fecal es casi blanca, amarillenta, porque no tiene estercobilina que le dé el color. ¿Y qué significa la coluria? Mi orina es más oscura de lo normal porque tiene exceso de bilirrubina. Entonces, generalmente, cuando yo no secreto bilis al intestino delgado, no hay un pasaje a las heces, pasa a la orina, y entonces la orina me queda oscura y la materia fecal más clara. Que es esto que están viendo acá, que es bastante desagradable, pero bueno. ¿Se entiende? Sí, Dani. Es asqueroso, vamos a Sí, dejarlo. Dani. Bien. Bueno, ¿ha quedado alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? No, pero ahora Bien, fíjense que acá, cuando yo les conté las funciones del hígado y les dije, chicos, el hígado interviene en la degradación de los glóbulos rojos, en realidad acá está interviniendo el hígado. Esta transformación de la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada se hace en el hígado. Y justamente gracias a eso es que cuando se produce la bilis y se vuelca en el intestino, se le da color a la materia fecal y a la orina. Entonces, acá es la importancia que tiene el hígado en este proceso. Cuando decíamos, el hígado interviene en la degradación de los glóbulos rojos, no es que interviene desde acá, sino que interviene en esta parte, en la conversión de la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Bueno, muchachos, nos ha quedado un pedacito por ver que es la parte de la glucemia, pero es muy corta, así que la semana que viene vamos a terminar de ver esa partecita, que es la última, que la vamos a ver rapidísimo, y vamos a hacer el TP, y la semana que viene arrancamos con respiratorio. Así que si quieren ir descargándose sistema respiratorio, vayan descargándoselo porque la semana que viene arrancamos con eso. Que tengan un hermoso fin de semana, feliz fin de semana largo, descansen, rindan el examen, aprovechen y nos vemos el martes que viene. Chau, chau, hasta la semana que viene. Chau, chau. Dani, Nos nos vemos. vemos. Chau.